Ceremonias, la réplica, una postdata del miedo. El 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México volvió a cimbrarse con un sismo. 32 años después del terremoto de 1985, cumplimos otra cita con la incertidumbre. De nuevo nos volcamos a las tareas de rescate, acopio de víveres, recaudación de fondos y de nuevo la sociedad civil fue más eficaz que las iniciativas oficiales. Esta vez el gobierno no fue omiso, como ocurrió en tiempos de Miguel de la Madrid, pero en modo alguno fue el líder de la resistencia. En sentido estricto, mostramos las virtudes del anarquismo, concepto que por distorsión ideológica se asocia con el caos cuando en realidad implica un orden sin autoridad. A casi 4 décadas de la anterior tragedia seguíamos en la ciudad. ¿Qué explica esta voluntad de permanencia? El terremoto de Lisboa llevó a Rousseau a reflexionar sobre los riesgos de formar parte de un entorno y asumir que los objetos que nos rodean son aún más importantes que nuestra propia vida. Decía Rousseau. Sin salirnos del tema de Lisboa, reconoceréis, por ejemplo, que no era la naturaleza la que había juntado allí 20.000 casas de 6 o 7 pisos y que, si los habitantes de esa ciudad hubiesen estado más dispersos y más ligeramente alojados, los daños hubiesen sido menores o nulos. Todo el mundo hubiera huido y al día siguiente se les habría visto a 20 leguas de allí y tan contentos. Pero hay que quedarse, empeñarse en buscar entre las ruinas, exponiéndose a nuevas sacudidas, porque lo que se deja allí vale más que lo que uno puede llevarse. Rousseau critica la arriesgada y caprichosa manera de construir en las ciudades. No es la naturaleza la que encarama un piso sobre otro. El sismo de 2017 volvió a revelar que en México se edifica al margen de las normas. De manera trágica, así se construyen numerosas escuelas. La capital ha sido víctima de una sostenida especulación inmobiliaria. Cada gran predio que se libera se convierte en un inmenso centro comercial. Eso pasó con el Parque Delta, principal estadio de béisbol de la ciudad, y eso pasará con el Estadio Azul. Cuando el aeropuerto se traslade a Texcoco, veremos aparecer en las antiguas pistas de los aviones rutilantes logos de las franquicias transnacionales. A lo largo de 2 kilómetros de avenida Universidad hay hasta 6 inmensas catedrales del comercio, como si la urbe careciera de otro sentido que las ventas. Por otra parte, cada vez se construyen más edificios que rebasan los 20 pisos en un terreno reblandecido por el fango y sujeto a desplazamientos telúricos. La densificación hará aún más agobiante el tráfico. El principio rector de esta avasallante expansión es el beneficio económico que reciben los desarrolladores urbanos y el consecuente apoyo que brindan a quienes gobiernan la ciudad y aspiran a gobernar el país. El terremoto ejerció una crítica demoledora a la insensatez con que se construye. Rousseau ha vuelto a tener razón. No es la naturaleza la que pone en riesgo a las mujeres y a los hombres, sino la forma en que se reúnen. Partidario de la vida solidaria, el autor del Emilio se alejó progresivamente de las tareas mundanas y deploró que la gente permaneciera en las ciudades atadas a sus pertenencias.
¿Cuántos desdichados habrán perecido en ese desastre por querer coger el uno sus trajes, el otro sus papeles, el otro su dinero? La avaricia nubla la mirada. Sin embargo, aunque Rousseau denuncia la insensatez de correr riesgos innecesarios a contrapelo de sus intenciones, demuestra que una persona vale lo mismo que su entorno. Salvar el pellejo es importante, pero resulta empobrecedor hacerlo a costa de perder no solo las propiedades, sino algo más profundo: los recuerdos, las historias, el coro colectivo que nos constituye. La voluntad de permanencia puede deberse a la codicia de no perder lo propio, pero también, y esto es lo significativo, a un peculiar altruismo: la aceptación de que la ciudad no nos pertenece, nosotros le pertenecemos. El 19 de septiembre cayó en martes. 2 días después yo debía entregar mi columna semanal para el diario Reforma. El único tema que tenía en mente era el terremoto. El editor Ricardo Cayuela Gali y su familia se habían trasladado a mi casa después de perder su departamento en la colonia Condesa. Improvisábamos la cotidianeidad como podíamos. Mi hija Inés insistió con absoluta justicia en ayudar a la gente más necesitada. Localizó un sitio de apoyo para Jojutla, Morelos, al que llevamos víveres y medicinas, y mediante el pintor Toledo y Almadía Ediciones canalizamos recursos para los damnificados de Oaxaca. En este contexto tuve que entregar mi artículo. No me sentía capaz de hacer un análisis de lo ocurrido y me parecía intrascendente contar mi experiencia personal, menos significativa que la de otras personas. Al mismo tiempo, recordé otra frase que cristalizó en los días posteriores al terremoto que padecí en Chile en 2010 y que dio lugar a mi libro 8.8, El miedo en el espejo. Nadie sobrevive en silencio. Después de una tragedia, el lenguaje es como el revuelto alfabeto de la máquina de escribir. Llega en desorden, pero poco a poco se articula para otorgarle sentido a lo que no lo tiene. Hablamos para entender aquello que desafía el entendimiento. Con más superstición que certidumbre, pensamos que si algo puede ser dicho, también puede ser superado. Las palabras sanan. José Goldenberg, que publica un día antes que yo en Reforma, confesó que solo podía pensar en la tragedia, pero no tenía nada que aportar en ese momento. Para no evadir su compromiso como colaborador, citó pasajes del libro Temblores de Mario Guacuja. Pensé en describir el principal acto en los trabajos de rescate. Un brigadista alzaba un puño y los demás guardaban silencio para escuchar si alguien vivía. Ese gesto solidario debía determinar nuestra vida común. Abrir un espacio para oír al otro, la víctima, el más necesitado. Sin embargo, en vez de hacer una narración de esa escena, preferí registrarla al modo de una letanía, frases sueltas que reiteraran un mismo tema. No pensé en escribir un poema, aunque muchos lo leyeron de ese modo. Si tuviera que escoger un género para el texto, no optaría por uno literario, sino sismológico. Se trata de una réplica.
Partí de una frase que había escrito al recordar el terremoto de 1985, 30 años después de la tragedia, y que aparece en la página 385 de ese libro. Perteneces al sitio donde estás dispuesto a limpiar la mierda. En un estado más o menos sonambúlico, escribí una columna heterodoxa que los compañeros de Reforma me ayudaron a acomodar en la página, solicitando las palabras necesarias para llenar el espacio. Fue un texto de circunstancia, como cualquier otro. El poeta Pedro Serrano, que escribió un hermoso ensayo sobre el puño en alto, me recordó que a fin de cuentas toda escritura obedece a la peculiar contingencia que la provoca. Nadie puede calcular la repercusión o el olvido en que caerán sus palabras. El puño en alto dejó de pertenecerme en el momento mismo de su publicación. Quienes lo hicieron suyo demostraron que todo el lenguaje es colectivo, que no hay literaturas individuales y que el sentido último de un texto no depende de quién lo escribe, sino de quién lo lee. Me costaba trabajo terminar este libro. La Ciudad de México es una enciclopedia inagotable. Aunque me propuse renunciar a la voluntad totalizadora, una y otra vez cedí a la tentación de pensar que debía agregarle más detalles a mi retrato del monstruo. Pero vivir en este valle, rodeado de volcanes, significa constatar que hay límites externos. No sabía cómo ponerle punto final a mi trabajo, pero la tierra sí lo supo. Mi despedida es esta letanía. El puño en alto. Eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperabas el segundo, y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte. 32 años después de la otra cita, a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía. La piel de la memoria que no traía escenas de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. ¿Queda cupo para los héroes en septiembre? Tienes miedo. Tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos. Eres el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras, pero no supo interpretarlas, el que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió con la primera sacudida cuando el agua salía del excusado, el que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza,
el que recordó quién estaba en qué lugar, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí, el que dice ciudad por decir tú y yo, y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe, el que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejan de escuchar.